Bien, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá, ¿verdad? Reunidos. Gracias al Señor por el buen grupo que hoy madrugó, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos ayude, hermanos. Amado Padre, gracias por este momento, por este tiempo que nos regala, Señor, acá junto a su familia, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que ha usted puesto en el corazón de estar acá esta mañana. Gracias, Padre, por su palabra, que es ella la que venimos a escuchar, la que queremos entender y creer, Señor, y vivir también. Abra nuestros corazones, le pido, y use a su siervo, Señor, que necesita su ayuda para poder hablar de sus verdades, para poder hablar de su carácter, de sus obras y transformar nuestras vidas, Señor. Hable en nuestros corazones, trate con nosotros. Señor, somos pecadores en gran necesidad de usted, en gran necesidad de que usted obre en nosotros. Así le dejamos en sus manos este tiempo y que todo sea para su honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de San Juan. Hemos finalizado el capítulo 8 la última vez y vamos a estudiar entonces el capítulo 9. Como ustedes recuerdan, en el capítulo 8 vimos cómo el apóstol Juan expresa algunas verdades sobre el pecado, sobre la salvación y sobre Cristo mismo. Y hemos estado tratando, ¿verdad?, de enfocar en esas áreas estos capítulos de San Juan. Pero esta mañana vamos a enfocarlo en Cristo. Vamos a ver la cristología de Juan capítulo 9. ¿Qué nos enseña de Cristo? El capítulo 9 del libro de San Juan. Y entonces nos hace bien recordar que en Juan 8, el discípulo al que Jesús amaba nos presenta la enseñanza de Jesús sobre el pecado, el Mesías y la salvación. Eso estuvimos viendo. En Juan 9, Juan va a presentar la realidad de la ceguera que el pecado tiene como resultado. Todo el capítulo 9 va a ser enfocado en esa parte y vamos a enfatizar el entendimiento de la persona de Jesús desde los ojos de uno que era ciego y que recibió la vista por parte del Señor. Si ustedes notan, Juan 8 hasta el capítulo, creo, 12, enfoca esas realidades del pecado. Enfoca cómo el pecado ha afectado nuestra naturaleza, cómo el pecado es algo común a toda la humanidad. Y nos hace bien, creo, el capítulo 9, ver la persona de Cristo allí. Y vamos a nombrar el mensaje o la enseñanza de estas semanas, uno que se llama Jesús, el Hijo de Dios. El hombre de esta historia pasó de ver a Jesús como un hombre que se llama Jesús a conocerlo como el Hijo de Dios. Y vamos a ver esa transición en 4 partes. En primer lugar, un hombre que se llama Jesús, versículos 1 al 12. Luego este hombre entendió a Jesús como un profeta, versículos 13 al 23. Y luego un hombre temeroso de Dios, hasta que Dios mismo abrió sus ojos para conocerle como el Hijo de Dios. Empecemos con el primer punto, un hombre que se llama Jesús. Abramos nuestra Biblia, Juan 9, versículo 1 y 2. Juan 9, versículo 1 y 2. Juan 9, 1 y 2. Dice Juan 9, 1 y 2, hermanos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En estos versículos, nosotros comprendemos que los discípulos entendían que un pecado específico de esta persona era la causa de su ceguera. Y creo que nosotros debemos entender que si bien el pecado en general es la causa del mal, la causa de todas las enfermedades, implícita ahí está la muerte, ¿verdad? Por el pecado entró la muerte, dice Romanos 5:12.
Por el pecado entró la muerte en el mundo. Y obviamente la muerte allí implica la enfermedad. Por eso Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y el cumplimiento de Isaías 53 va a ser cuando Jesucristo regrese y regenere todas las cosas, incluidos nosotros, los creyentes con nuevos cuerpos. Así entonces, reconocemos esa realidad. El pecado es la causa de la enfermedad. En última instancia, este hombre había nacido ciego producto del pecado. Sin embargo, hermanos, ninguno de nosotros puede asegurar que alguien tiene un defecto físico porque tiene un pecado específico. Como en el caso de los discípulos estaban asegurando eso. Yo no puedo decir que una persona es cieguita de nacimiento porque, mira, ese es un gran pecador y Dios por eso no lo ha dejado ver. ¿Y yo quién soy? ¿Verdad? No me hizo nacer ciego el Señor, ¿cierto? Entonces, creo que es necesario reconocer eso de entrada porque es un error que los discípulos estaban cometiendo. Incluso los fariseos más adelante van a decirle, tú naciste del todo en pecado. Era un entendimiento común en los días de Jesús, esa situación. Así que el caso del ciego de esta historia era que nadie podía asegurar cuál era la causa. Y sabe una cosa, Jesús lo dejó claro así. Leamos versículos 3 al 7. Él les aclaró. Jesús aclaró esto a los discípulos. Versículo 3, Juan 9. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiero enfocar el versículo 3. Dice Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino, y note allí, tengo resaltado esas dos palabritas, para que las obras de Dios se manifiesten. Esa palabra en el idioma original, para qué, es una conjunción, una palabra que une una frase de propósito. Hay un propósito para el cual Dios permitió que este hombre naciese ciego. ¿Cuál es ese propósito? Que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí vemos entonces que aún en los efectos de la caída, Dios tiene propósitos con lo que permite en la vida de las personas. Job 1:22, Job expresa allí cómo él dice, desnudo he salido del vientre de mi madre, desnudo regresaré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el versículo 22 dice el escritor del libro de Job, y Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Job sabía que había un propósito. Dios no permite las pruebas ni las cosas malas en nuestra vida solo porque sí, ¿verdad? O porque le voy a hacer un daño a fulano. No, no es así Dios. Pero para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esa es la cosa, que los seres humanos no entendemos eso, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pasa esto? Si entendiéramos que es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dice el libro de Eclesiastés, para que Dios permite todo y nos limita para que sepamos que fuera de él no hay nadie. Que él es el creador de la realidad y que fuera de él no hay realidad existente. El propósito de Dios en la vida de este hombre era manifestar sus obras en él. Y vamos a ver cuál fue esa obra. Es la obra más maravillosa en el universo, la obra de salvación, sobre la cual anhelan ver los ángeles, dice Pedro, ¿cierto? La obra de salvación. Jesús era el enviado de Dios, hermanos. Dice ahí que él, mientras estaba en el mundo, él dice, debía hacer las obras de su Padre, porque la noche venía donde nadie podía trabajar. Venía el momento de la noche. Y él está hablando simbólicamente el tiempo cuando iba a haber oscuridad, en el sentido de que ya no iba a estar la luz presente. Cristo iba a partir un día. Y él dice, me es necesario hacer las obras
ahora. Y el versículo 6 y 7 usted puede leer, o como lo leímos, dice que escupió y puso tierra en los ojos del ciego, y este ciego fue y se lavó donde él le dijo que se lavase. El ciego fue sanado espiritualmente, y Jesús, hermanos, en este momento hizo la primera parte de la obra en el ciego: darle la vista física. Darle la vista física. Ante tal obra, el asombro fue natural. Versículo 8, hermanos. Dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy el ciego que ustedes miraban ahí postrado, pidiendo. Primera obra que el Señor le hace, le da la vista. Ya el hombre podía trabajar, ya no tenía que mendigar. ¿No es maravilloso la obra del Señor? ¿No es precioso el propósito de Dios? Y entonces vemos que ellos preguntan, versículo número 8, mejor dicho 10, hermanos. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y lo tengo escrito ahí. Esta es una pregunta que elimina a Dios de la escena. ¿Cómo? ¿Quién puede hacer eso, pues? Nadie, solo Dios. Cuando uno pregunta cómo, está eliminando a Dios de la escena. Y vemos eso en Eclesiastés 11:5. Me gustaría que busquemos ese versículo. Eclesiastés 11:5. Dice Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5, hermanos. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cómo crece un niño en el vientre de su madre? Los médicos saben el proceso, ¿verdad? Las etapas, pero no saben cómo. Ni nosotros. Dios sí sabe. Y cuando nosotros preguntamos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que ese ciego ya no está mendigando? ¿Cómo fue que ese borracho ya no es borracho? Tiene que ser Dios. No hay nadie que pueda hacer esas obras. No hay nadie. Estas personas se concentraron en querer saber cómo sucedió eso. Pero el hombre, hermanos, el hombre dijo que había sido Jesús el que lo había sanado. Vamos a San Juan 9. Vamos a San Juan 9. Y versículo 11. San Juan 9, 11. Fíjese bien. Versículo 10. Ellos preguntan cómo. El ciego que ahora miraba no dijo: oh, mira, es que alguien me puso lodo, ¿verdad? Y fui y me lavé, ¿verdad? No, él empezó con alguien. Dice versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Y notemos ahí, qué interesante, el que ahora mira, dice: mira, aquel hombre, no sabe quién es, no lo conoce, quizás había oído de él, no sabe. Aquel hombre que se llama Jesús empieza con el autor del milagro, empieza con la persona que hizo esa gran obra. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillo. Los científicos dirían: bueno, mira, lo que pasó fue que ese lodo tenía algo especial. Sencillo, en un versículo. Mira, ese hombre, Jesús, me untó tierra en los ojos, me dijo: ve a lavarte a tal lado. Yo fui. Ya, eso es todo. Versículo 12. Le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta que el hombre habló de Jesús, ya se interesaron en él, ¿verdad? Y notamos entonces que este hombre concibe a Jesús primeramente como aquel hombre, un hombre que se llama Jesús.
fue la descripción que dio el ciego. No fue un espíritu el que le abrió los ojos a este ciego, sino Jesucristo hombre. Quiero enfatizar este punto. Un hombre que se llama Jesús. 2 puntos. Un hombre y su nombre Jesús. Un hombre. ¿Por qué? Porque Juan está enfatizando el testimonio de que Jesús fue completamente hombre. Fue Dios, ciertamente. Es Dios, ciertamente. Pero él enfatiza la naturaleza humana de Cristo. Aquel que siendo Dios, hermanos, se hizo hombre. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Se hizo hombre el Señor. Veamos 1 Juan 4, 1 al 3. Aquel que vino en carne. 1 Juan 4, 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí. 1 Juan 4, 1 al 3. Cristo vino en carne. Cristo se hizo hombre. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Noten allí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Juan está aquí enfatizando a sus lectores. Mira, Cristo vino en carne. Cristo fue hombre. Él se hizo carne. Es una realidad. Ahora, hermanos, sabemos eso. Lo comprendemos. Pero quiero llevarles a un pasaje que lo lleva a la aplicación, una aplicación preciosa. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Dice allí, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, dice hermanos el versículo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Note el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús hizo carne? No solamente es una verdad teológica para creer y entender, pero es una realidad práctica para tomar ánimo en medio de las tentaciones y las pruebas. Cristo se hizo carne y fue necesario que fuera así para que pudiera ser nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. También para que pudiera expiar, para que pudiera hacer sacrificio por nuestros pecados y socorrernos en la tentación. Socorrernos en la tentación. Parte de la oración del Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Y es una parte de la oración que no oramos mucho, hermano. Tengo que reconocer eso. No oro mucho eso. Pero es necesario que oremos así. Es necesario que nos acordemos que Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo carne. Muchas veces caemos en pecado por eso, porque no nos acordamos que tenemos a un fiel sumo sacerdote que puede librarnos. Dice el versículo 18, es poderoso. Y la palabra en el original es capaz, puede.
tiene la capacidad de socorrer a los que son tentados. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? No es el hermano tal, ¿verdad? Nosotros, cada uno. Él puede. Dice el canto, ¿verdad? Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede. Escrito está, Él puede. Y tenemos que acercarnos a Él. El hombre dijo, un hombre que se llama Jesús. Un hombre que se llama Jesús. Enfoquémonos en el nombre de Jesús. Jesús fue el nombre que el ángel Gabriel anunció que Dios mandó ponerle al Señor. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dijo el ángel Gabriel a María, ¿cierto? Mateo 1:21. Ese fue el nombre que Dios escogió para el Señor Jesucristo. El nombre Jesús, hermanos, contiene los atributos del Señor Jesucristo. Isaías 7:14. Recordamos eso ahí. Isaías está anunciando el nacimiento de Cristo. En Isaías 7:14. Y él dice ahí, ¿verdad?, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús no se llamó Emmanuel? Bueno, porque lo que significa ahí es que en Jesús está incluido ese atributo. Jesús es Dios con nosotros. La presencia de Dios mismo con nosotros. También Isaías 9:6, ¿recuerda ese versículo? Porque un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros. ¿Y será su nombre? ¿Alguien recuerda los 4 nombres ahí? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5, ¿verdad? Hay traducciones que unen admirable, consejero como un solo. 4 características de Jesús ahí, que nos hablan de su deidad, Padre eterno, y de su humanidad, príncipe de paz. Todos ellos son atributos de Cristo incluidos en Jesús, porque Jesús significa Jehová salva, Salvador. Ese es el nombre de Jesús ahí. El nombre, hermano, de quien puede salvar. Romanos 10:13. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, no es algo mágico, ¿verdad? Como que solo diga Jesús. Jesús, sálvame. No, tiene que comprender quién es. Por eso vemos ahí cuál es el significado de Jesús. Jehová salva. Tiene que entender que necesita un Salvador. Y entonces invocar el nombre del Señor. Decir, sí, Jesús, sálvame. Y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este fue el nombre, hermanos, que Dios le dio a Cristo para que ante Él se doble toda rodilla. Busquemos Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2, versículo 9 al 11, hermanos. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, hermanos, el versículo. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿qué? Un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su carácter, su persona es sobre toda persona. Su autoridad es sobre toda autoridad. Este hombre que se llama Jesús, según el hombre que fue sanado, es la persona divina que se encarnó, que se humanó. Es Jesús, Dios con nosotros. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y acá nosotros podemos ver entonces que este ciego comenzó en ese punto. Un hombre que se llama Jesús. Amado Padre Celestial, le damos gracias en esta hermosa mañana.
mañana. Gracias por esta primera parte del capítulo 9 de San Juan. Gracias por enseñarnos que usted se hizo hombre por amor primeramente al Padre y por amor a nosotros, Señor. No nos meta en tentación, Señor, mas líbrenos del mal. Ayúdenos a poder darnos cuenta, Señor, que somos débiles ante la tentación. Señor, que podamos tener como una prioridad la santidad, que podamos cada día buscarla para su gloria, Señor. Que usted, Señor, trate con nuestros corazones y bendiga el servicio de esta mañana, la predicación, y que todo el día vaya para su gloria, Señor. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos.